Bueno, seguimos con la clase 2 de la unidad 2. Esta es la parte 5, la parte final. Estábamos hablando de los grandes grupos de biomoléculas y si forman polímeros o no. Y habíamos adelantado que en el caso de los lípidos, estos no forman verdaderos polímeros, no forman polímeros. Son moléculas relativamente pequeñas y punto. Sin embargo, los lípidos se unen, esas moléculas de lípidos se unen entre sí por el efecto hidrofóbico en presencia de agua, puesto que los lípidos tienen un componente hidrofóbico importante, y forman agrupamientos de moléculas que son muy importantes biológicamente y que caen en dos grandes tipos, las gotas lipídicas y las membranas celulares, de las que vamos a hablar después. Por eso entonces, porque los lípidos no forman polímeros, es que este esquema que he sacado del libro de texto no habla de monómeros y polímeros, sino que habla en términos mucho más generales. Dice unidades de construcción de la célula a la izquierda para referirse a las moléculas pequeñas y grandes entidades celulares a la derecha para referirse a, por un lado, las moléculas grandes o polímeros formados a partir de azúcares, aminoácidos y nucleótidos, y por otro lado, esos ensamblajes o agrupamientos de moléculas pequeñas individuales, o sea, no poliméricos, que son las gotas lipídicas y las membranas, formadas a partir de los lípidos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las primeras biomoléculas que vamos a ver, que son los carbohidratos. Carbohidratos, sinónimo glúcidos, sinónimo sacáridos. Y empezamos por las moléculas más sencillas dentro de esta clase, lo que se llama los monosacáridos. Los monosacáridos son moléculas que tienen un grupo aldehído o cetona y dos o más grupos alcohol. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Acá tenemos tres ejemplos de monosacáridos. En el ejemplo de la izquierda, el monosacárido tiene 3 átomos de carbono, que es lo mínimo que tienen los monosacáridos. Y en los ejemplos de la derecha tenemos 6 átomos de carbono, que es un número más común, 5 o 6 átomos de carbono es lo más común. Resaltado en naranja tenemos el grupo aldehído o cetona. En este caso de la izquierda, el carbonilo está en el medio de la cadena carbonada, o sea que se trata de una cetona. En el caso del medio está en la punta de la cadena carbonada, es decir, que se trata de un aldehído, y a la derecha, de vuelta, está en el medio de la cadena carbonada, o sea que nuevamente se trata de una cetona. Y luego tenemos los grupos alcohol, o sea, hidroxilos unidos a carbono, que no están unidos a un segundo heteroátomo en forma directa, ¿verdad? Por ejemplo, este carbono, además del hidroxilo, está unido a H, a H y a C. O sea que se trata de grupos alcohol. Y en este caso tenemos 2 grupos alcohol, en este caso tenemos 4 grupos alcohol, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos alcohol. Me equivoqué en una cosa que dije como si este monosacárido fuera de 6 átomos de carbono, por supuesto es de 5. Bien, los monosacáridos son muy polares, son todos polares, todos se relacionan bien con el agua, porque los grupos alcohol y además el carbonilo, aldehído o cetona, le confieren polaridad. Seguimos con ejemplos de monosacáridos con un poquito más de detalle. Acá tenemos 3 monosacáridos que son derivados de aldehídos, o sea que tienen grupo aldehído. El carbonilo está en la punta de la cadena, ¿verdad? Y a su vez difieren en el número de átomos de carbono, en este caso, ¿verdad? Tenemos 3, 5, 6 átomos de carbono. Los monosacáridos derivados de aldehídos colectivamente se llaman aldosas. Y vamos a ver en un momento, se les llama cetosas a los que son derivados de cetonas. También los monosacáridos se nombran según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, esto es una triosa. Y si lo combinamos con el hecho de que también es una aldosa, podemos decir que es una aldotriosa.
aldotriosa. Esta es una pentosa por 5 átomos de carbono y más detalladamente es una aldopentosa. Esta es una hexosa con H, por supuesto, por 6 átomos de carbono. Si lo combinamos con el hecho que deriva de aldehído es una aldohexosa. Los átomos de carbono, como se muestra acá, se numeran siempre comenzando por el carbono que tiene el aldehído, si es el caso, y vamos a ver en un momento cómo se aplica, cómo cambia eso, cómo se ajusta eso en el caso de los que derivan de cetonas, que son estos acá. O sea, derivan de cetonas, se trata de cetosas, cetotriosa, cetopentosa, cetohexosa. Los átomos de carbono se numeran a partir de el átomo de carbono de la punta que esté más cercano a la acetona. En este caso, bueno, sería indiferente, pero acá se numera a partir de este, de manera que la acetona queda en la posición 2. Se numera a partir de este, de manera que la acetona queda en la posición 2 también. Y bueno, y terminamos esta clase con la diapositiva de vocabulario y o conceptos más importantes que hemos dado en esta clase. Y vamos a continuar en lo que es la clase 3 con más de carbohidratos, porque recién hemos como rascado la superficie del tema carbohidratos.